Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Ok, un momentito. Allá, hay uno es Kevin, el otro es iPhone. Bueno, bienvenidos. Eh, Como les había mencionado, vamos a hacer hoy día lo que queda del día. Streaming del capítulo 16 de Ondas Sonoras. ¿Sí? Vamos a tratar ciertos temas específicos de la tarea, como en el caso de ondas estacionarias y de interferencia constructiva destructiva, pasando también un poco por Doppler y ese tipo de situaciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Vamos con un concepto sencillo para ir subiendo el nivel. A mi criterio, una de las cosas más sencillas que ya puedes definir acerca del tema del capítulo 16 son ondas estacionarias en tubos. Tubos abiertos, tubos cerrados, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto para que se pueda ver también ahí la pizarra. ¿Ok? Vamos a hacer con el problema 2. Tenemos el problema 2. Tenemos una referencia. Podemos usar la referencia del texto guía. ¿Sí? Libros PDF yo también tengo por ahí a la mano. También tengo otra variante, otro libro de física muy, muy bueno. ¿Ya? Claro, este no trata ciertos temas de interés. Bien. Tubos abiertos, tubos cerrados. Tubo abierto, ¿en qué se diferencia de un tubo cerrado? ¿Ok? Vamos a colocar esto un poco más para allá, para que se pueda ver bien. Bien. Un tubo abierto, ¿sí? Y un tubo cerrado. Rápidamente, la diferencia está en que, aparte de que los armónicos en el tubo abierto pueden darse de manera normal, o sea, el primer armónico, el segundo, el tercero, el cuarto, no hay problema. En el cerrado solamente se pueden dar los impares. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes deben recordar siempre, aquí les voy a poner una fotografía que ustedes estoy seguro que la tienen en su texto guía, es cómo se dibujan esos armónicos respectivamente, en los tubos abiertos y en los tubos cerrados. ¿Sí? Es importante esa situación porque eso nos ayuda a nosotros a comprender el concepto de resonancia. Aquí ya lo tengo en la mano. ¿Sí? Mientras que en un tubo abierto de una longitud L, ¿sí? Y en un tubo cerrado de exactamente la misma longitud L, ¿sí? Debido a una fuente sonora, ¿sí? Que no necesariamente es la misma, ¿sí? No necesariamente es la misma, ¿ok? Yo tengo esta gráfica así, perdón, un poquito más de dibujar esa gráfica de ahí, sería ahí y ahí, ¿sí? Esa es la primera gráfica, exactamente, y la segunda es así. ¿Cuál es la diferencia aquí? Nuevamente, como dijimos en el anterior video, la diferencia entre dos nodos y dos antinodos consecutivos de una onda estacionaria que se propaga en un mismo medio, que es igual a lambda medios, ¿sí? Por lo tanto, si yo aplico ese concepto a un tubo cerrado, este es un nodo, este es un antinodo. Por lo tanto, ¿a cuánto sería esta distancia? Lambda cuartos. ¿Por qué lambda cuartos? Porque si de nodo a nodo o antinodo a antinodo es lambda medios, de nodo a antinodo está equidistante a la mitad, lambda cuartos. Mientras que este de aquí, ¿a cuánto sería? Este sí sería a lambda medios. ¿Por qué? Porque aquí hay un antinodo y hay un antinodo. Dos antinodos consecutivos, lambda medios. Por lo tanto, este sí sería lambda medios. Aquí un lambda 1 y un lambda 2. Son frecuencias diferentes. Por lo tanto, me queda que la longitud L, la longitud L
va a ser igual a lambda 1 sobre 2, y esta longitud L va a ser igual a lambda 2 sobre 4. ¿Qué quiero concluir con esto rápidamente para poder realizar el tema en cuestión? En que en un tubo abierto, para una frecuencia determinada, para lograr el primer armónico, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener un tubo abierto, un espacio físico determinado, de tal manera en que la longitud de onda de la fuente sonora sea el doble de la longitud física que necesita la estacionaria para formarse. Eso es lo que yo necesito. Mientras que en este caso en particular, de este mismo análisis, me doy cuenta que acá necesito 4 veces esa longitud. Algo que ustedes ya conocen. Sin embargo, algo también importante que hay que ver aquí. Debes definir cuál es tu escenario. ¿A qué me refiero con eso? En el capítulo pasado, en el capítulo 15, recuerda tú que para formar la onda estacionaria, ¿qué teníamos que hacer? O cambiábamos la frecuencia y manteníamos constante la tensión, o cambiamos la tensión y manteníamos constante, perdón, gatito ahí, la frecuencia. ¿Sí? Entonces, acá tú debes preguntarte a ti mismo, ¿qué me están pidiendo a mí? ¿Una longitud física variable a frecuencia constante o una frecuencia constante a una longitud física variable? Es lo que tenemos que tener presente aquí. Por consiguiente, vamos a analizar justamente ese caso particular. El problema 2 nos dice 2 tubos, ¿verdad? 2 tubos de órganos abiertos por ambos extremos. En lo personal, a mí ya esto es innecesario. ¿En qué sentido? En que en tu jerga física, ya en tu análisis físico, haciendo la analogía, la comparación, en cinemática clásica te decían que un auto parte de reposo, eso significa que la velocidad inicia de 0. O sea, acá lo mismo. A ti basta con que te digan que el tubo está abierto y ya tú entiendes que es un tubo abierto en ambos extremos. Basta que a ti te digan que es un tubo cerrado para que tú entiendas que es un tubo abierto en un extremo y cerrado en el otro. O sea, es mi apreciación. Pero bueno, aquí les especifican. 2 tubos de órgano abiertos por ambos extremos se usan para generar pulsos. Bien, perfecto. Se conoce que uno de los tubos mide 80.7 centímetros. A ver, cuidadito con esto. Se conoce que el tubo mide esta longitud. Esa es la longitud física del tubo, que no necesariamente va a ser la longitud efectiva donde se va a formar el armónico. Ponte que lo llenemos de agua. Y ahí el nivel de la columna de aire, que es donde se formará el armónico, ¿qué va a pasar? Va a cambiar. Si cuando los tubos resuenan en su fundamental, se escucha un pulso de 5.50 Hz, determinar cuál podría ser la longitud, cuáles, muy buena pregunta, podrían ser las medidas del tubo, del segundo tubo. Muy bien, rapidito. ¿Por qué me dicen esto? Te hago esta analogía sencilla. Si yo tengo una fuente sonora de 400 Hz, ¿ya? Y tengo una fuente desconocida de similares características, y yo estoy escuchando pulsaciones, ¿sí? Una pulsación de 2 Hz, ¿qué podría concluir yo? Que la fuente desconocida tiene o 402 Hz o tiene 398 Hz. En pulsaciones hay que tener muchísimo cuidado. Hay 2 posibles soluciones, ¿sí? Hay 2 posibles soluciones. Cuidadito con eso. Julio de la Paz, bienvenido. Entonces, vamos haciendo el tema, hicimos un pequeño repaso de la teoría de tubos abiertos y cerrados y vamos a aplicar para tubos abiertos. Bien. Entonces, en este caso en particular,
Vamos a definir una situación. Como no sé si el tubo que conocemos, el de 80.7, será el mayor, será el de menor frecuencia, tú puedes tranquilamente asumir, ¿ya? Y después cambiamos la situación. Si en algún momento quieren hacer un comentario, pueden hacerlo por el chat o en su debido momento sería mejor también que usen el micrófono. O sea, todos ustedes lo tienen habilitado y también el video. Ya eso queda a su apreciación. Muy bien. Entonces, vamos a hacer eso. Me está diciendo el tema que la frecuencia del pulso es de 5.50 Hz. ¿Eso qué significa, chicos? Eso significa que yo tengo dos tubos, un L1, que sí conozco, que voy a definir que es el de 80.7 del problema, 80.7 centímetros, me acuerdo que dice sí, que sería 0.807 metros, y tengo un L2 que desconozco, ¿ya? Entonces, me están diciendo que ambos tubos están en su armónico, ¿sí? Tubos abiertos en ambos extremos, sí, tubos abiertos en ambos extremos, perdón. Tubos abiertos en ambos extremos. Perfecto. Entonces, cuando los tubos resuenan en su fundamental, o sea, estamos en el primer armónico, tenemos el dibujito de la vez pasada, tenemos el dibujito así y así, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos un segundo tubo. Voy a hacer un poco más corto, tal vez. Sí, un poco más corto para que se pueda diferenciar. Porque voy a asumir que el E1 es más grande. ¿Sí? Ya les expliqué que puede haber dos soluciones posibles. Entonces, tengo esa situación. Uno va a decir, oye, ingeniero, ¿y por qué está dibujando esta cruz fea ahí? Porque, hijo, recuerda tú de que estamos en el primer armónico. Estamos en el fundamental. El fundamental también se conoce como el primer armónico. Y este gráfico que está aquí en tubos abiertos, que a veces yo me olvido de cómo se dibuja, se encuentra al menos en la versión del capítulo 1 de Semansky, ¿sí? De Selway, en donde lo tenemos aquí, ¿sí? Esta situación de aquí es la que yo estoy dibujando, ¿sí? Entonces, porque siempre se me olvida con el tubo abierto. Con el tubo cerrado tengo más práctica, pero con el tubo abierto se me olvida cómo dibujarlo. Muy bien. Entonces tienes un N2 que desconoces. Muy bien. Sin embargo, una pregunta interesantísima. A pesar de que no lo dice el problema, pero vamos a analizar esta situación. ¿En cuál de los dos casos la velocidad con la que se escuchan los armónicos es mayor? ¿En el primer tubo, en el segundo tubo o en ambos? La respuesta es muy sencilla. En ambos. ¿Por qué? Oye, ingeniero, ¿no me está diciendo que tal vez uno tenga se escuchan pulsos y aquí haya un F1, un diapasón, alguna cosa, y aquí haya un F2, y aquí hay otra cosa? ¿Cómo va a decir que hay frecuencias diferentes, velocidades diferentes de propagación y todo eso? Sí, hijo, pero el problema está en que ¿por dónde se está propagando la onda mecánica, que es una onda sonora? La onda sonora, que es una onda mecánica, pero ¿por dónde se está propagando? Por el mismo medio. Y por lo tanto, al propagarse esa onda mecánica por el mismo medio, que es el aire, la velocidad tiene que ser la misma. Que el producto lambda por F sea constante no significa que lambda y F sean iguales. ¿Sí? Yo puedo tener 10 por 1, 10, y yo puedo tener 5 por 2, 10. El producto es igual, pero la multiplicación de las variables de interés lambda por F, no, obviamente, por separado son diferentes, que es lo que está pasando aquí. Bien, como es un tubo abierto, según ya habíamos analizado anteriormente, y si no se acuerdan, otra vez siempre, la diferencia entre dos nodos o dos antinodos consecutivos, ¿cuánto es? Lambda medios. Entonces te quedaría que L1, voy a poner A, LA, para que no haya ningún problema. FA, LA, FB, LB, LB, LA. Perfecto. Entonces, la longitud física de ¿a qué va a ser igual? A lambda A sobre 2. ¿Sí? ¿De dónde saqué esta expresión? Sencillo. Entre este punto y este punto, que son los antinodos, ¿a qué es igual? Por la teoría, lambda medios. ¿Y estos puntos con qué coinciden exactamente? Coinciden exactamente con la longitud
La longitud efectiva donde se forma el armónico, que casualmente coincide con la longitud física del tubo. O sea, cuidadito ahí. ¿Ya? Entonces, yo del análisis puedo determinar que lambda A qué va a ser igual. A 2 veces LA. Y como yo LA sí conozco la longitud efectiva, la longitud de onda de A. ¿Ya? Yo la conozco. Y como yo conozco la longitud ¿cómo se llama? La longitud de onda de A, y también como yo conozco la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, si tú quieres, eso ya depende de ti. Si no te dicen nada de la temperatura alrededor, entonces tú puedes asumir 340 es lo que más uno asume. Si por el contrario alguien te especifica que hay una temperatura dentro del tubo que hace un cambio de velocidad, que tiene razón, podrías decir que la velocidad del sonido es 331 más 0.6 T. Oye, ingeniero, ¿dónde salió esa expresión? Claro, ese más que me parece que no está, pero sí está en el primer capítulo, bueno, los primeros capítulos de sonido de Jankowicz. Ahí te doy el libro para que tú investigues si así lo deseas. Pero como no me dicen nada de temperatura, entonces yo asumo que esta es 40. Con la velocidad de sonido que esta es 40, con la longitud de onda que ya encontraste, puedes encontrar ¿qué cosa? La frecuencia de A. Oye, ingeniero, ¿por qué me sirve a mí la frecuencia de A? Porque no olvidemos de qué estamos tratando. A pesar de que es un problema de tubo abiertos, pero estamos haciendo referencia a pulsos, pulsaciones. Y para que haya pulso, como ya lo vimos en el laboratorio, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber dos fuentes sonoras, FA y FB, en donde la diferencia de estas frecuencias me tiene que dar la frecuencia del pulso, siempre y cuando esa diferencia no sobrepase los 6 o 7 Hz, porque de ahí ya estamos hablando de consonancia y disonancia, que no es tópico de este capítulo, pero es una pequeña acotación. Entonces, la frecuencia del pulso, ¿a qué va a ser igual? A la teoría, pues. FA, estoy asumiendo que FA es la mayor, menos FB. Como yo ya conozco este parámetro de la frecuencia del pulso, yo ya lo conozco, como acabo de encontrar FA, pues acaso si alguien no conociese cómo encontrar FA, recuerde que toda onda mecánica o electromagnética obedece a la expresión de que se puede encontrar su velocidad de propagación como resultado del producto entre la longitud de onda y la frecuencia. Como ya encontraste la longitud de onda de la fuente sonora, la velocidad del sonido asumimos que es 340, puedes encontrar la frecuencia de A sin ningún problema. Utilizando la teoría de pulsos, que tú ya conocemos bien, puedes encontrar la frecuencia de B. ¿Ya? Y con la frecuencia de B, que yo ya conozco, yo ya puedo encontrar, ¿qué cosa? La longitud de B. ¿Por qué? Porque ya conozco la velocidad de B, que es la misma de la velocidad del sonido, que es la velocidad de A, porque sigue siendo la misma onda. El problema sería interesante si los medios donde se propaga la onda fueran diferentes. Ahí sí, porque no me vas a decir que la velocidad de la onda sonora en el aire es la misma que un aire, como por ejemplo un gas de hidrógeno. Ahí sí hay que investigar más. ¿Cuál es la velocidad de propagación del aire en el hidrógeno, en el metano, en carbono? O sea, eso sí hay una investigación. Sí puedes encontrar en internet datos. Pero como estamos asumiendo que los órganos, los tubos están en el aire, el gas, el medio por donde se va a propagar la onda es el aire, no pasa nada. 340 sin problemas. Siempre por la temperatura porque eso no me lo piden. Oh, gatito. Ya. Entonces, ¿permiso? Chico. Muy bien. Ya tengo la longitud de B. Oye, ingeniero, ¿por qué me sirve la longitud de B? Por la misma situación de la de acá. Como es otro tubo abierto, en donde aquí está el antinodo y aquí está el antinodo, sencillo, ¿no? La longitud de B aquí tiene que ser igual a lambda B sobre 2. Pero como ya tengo lambda B, ya puedo encontrar la longitud de B. Ahí vamos a coger con pinzas. Ahí me va a salir una longitud de B, porque yo asumí que la longitud de A es mayor que la longitud de B. ¿Ya?
Quería ser famoso, mucho. Ah, ya. Bien. ¿Qué sucede si yo asumo lo contrario? ¿Tengo que volver a hacer ejercicio? No, hijo. Todo lo que tienes que volver a recordar es que si para este caso la longitud de A es mayor que B, perdón, ¿ya? Para este caso la longitud de A es mayor que la longitud de B, entonces solo tengo que dar la vuelta acá y ahí encontraré el otro valor. Nada más, es como el ejemplo que te había dicho. Si la frecuencia de pulso es 2 Hz y una de las fuentes perturbadoras es 400 Hz, la otra tiene que ser necesariamente o 398 o 402. Una vez que tú encuentres la longitud de B de aquí, perfecto. Ahora ese valor de B, le doy la vuelta y puedo encontrar el otro valor. Sin problema, solo utilizando los conceptos. Muy bien. Ok. Una pregunta interesante acá en el literal B. Está muy bonito el análisis y todo, pero me dice, oiga, ¿cómo cambia la respuesta si los tubos ahora son cerrados? ¿Cómo cambia la respuesta si los tubos ahora son cerrados? Bueno, si los tubos son cerrados, entonces hay que hacer unas modificaciones al planteamiento del problema. ¿Ya? Si el tubo fuera cerrado, que en lo personal es mi favorito porque tengo más práctica con él por el laboratorio, con las sonoras, tienes el tubo cerrado, una longitud LA. Parece, no sé, me parece que alguien habilitó el micrófono. No lo sé, me parecería, no estoy seguro, pero bueno. Si el tubo fuera cerrado, otra vez, primer armónico. ¿Cómo es el primer armónico así? Oye, ingeniero, ¿cómo usted sabe que el primer armónico de un tubo cerrado es eso? Pues hijo, se encuentra aquí tranquilamente en las páginas de tu propio texto guía. ¿Sí? Aquí tenemos el texto guía. Y tú puedes ver que el primero, el tercero y el quinto se dibujan de esa manera. ¿Sí? Los tengo en la mano por si acaso a veces se me puede olvidar pasar cómo se dibuja. Perfecto. Entonces, aplico otra vez en la teoría. ¿Qué te dice la teoría? Que la diferencia entre un nodo y entre dos nodos o dos antinodos consecutivos que se propagan en un mismo medio de onda estacionaria, que es igual a lambda medios. Pero en este caso particular, ¿qué tengo? Tengo nodo y antinodo. Entonces, ¿cuánto sería? Lambda cuartos. Por lo tanto, este LA es para una frecuencia FA, ¿de cuánto es? Lambda cuartos. Por lo tanto, la longitud de onda de A será ¿cuántas veces la de LA? Valor que sí conozco, ¿ya? Porque ahora el tubo ya no es abierto, estuvo cerrado. Y por la misma justificación, ya sé cuánto vale la frecuencia de A, la frecuencia de la fuerza perturbadora. Porque al final del día, algo que capaz no se dieron cuenta es que, a pesar de que parece un problema de tubo cerrado, realmente es de pulsos. ¿Por qué? Porque para sacar o para saber trabajar con pulsos, necesitas saber las características de las fuentes sonoras que lo propaga, que hace el fenómeno, ¿ya? Y no lo sabes. Pero el problema de tubos abiertos y cerrados te ayuda directamente. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, capaz que algunos se están preguntando, oiga, ¿por qué por qué usted está cogiendo la frecuencia, la longitud de onda y la frecuencia de A de la onda de aquí? ¿Por qué lo está cogiendo? Y lo está usando con la de pulsos, como lo dice el integral. Sencillo. Porque esto que está aquí es resonancia. ¿Qué quiere decir? Que he puesto las condiciones específicas necesarias en una longitud efectiva, en un espacio físico determinado para que se forme un armónico, gracias a que una fuente perturbadora, en este caso un diapasón, una fuente sonora, operante, lo que tú quieras, está generando una frecuencia específica y esa frecuencia específica hace que las partículas de gas dentro del tubo vibren a la misma frecuencia que la fuerza perturbadora o que en este caso que el parlante, el diapasón, lo que tú quieras. Es decir, que ese armónico que está ahí, esa forma de B que está ahí, está vibrando a la misma, esas partículas de gas están vibrando a la misma frecuencia de la fuente sonora. Eso es la física. Ahí me estoy dando cuenta de la situación.
¿verdad? Entonces, ahora sí, yo ya tengo la longitud de onda y por ende tengo la frecuencia. ¿Cómo tengo la frecuencia? Por si acaso alguien no se acuerde, otra vez, velocidad lambda por F. Ya, porque toda onda mecánica electromagnética tiene que obedecer a esa expresión. Yo ya tengo el otro tubo, pequeñito, lo voy a dibujar, longitud LB. Se forma el armónico, ¿sí? Gracias a un F2, gracias a un FB, ¿sí? Y la misma situación, lambda B sería igual a lambda B sobre 4. Lo mismo, exactamente la misma historia. Pero como aquí yo ya tengo la frecuencia a la cual tengo la frecuencia del armónico, que casualmente entre comillas, es la misma frecuencia de la fuente sonora, utilizo los pulsos, pues no. La frecuencia del pulso, esos 550 Hz, sería la frecuencia de A menos la frecuencia de B. Ojo, nuevamente hago hincapié en este caso que está aquí. Esta diferencia de pulsos, ¿sí?, se aplica para las fuentes sonoras, pero los armónicos están vibrando a la misma frecuencia que en las fuentes sonoras. Eso ya lo expliqué hace un breve instantes. Por eso es que lo hago así. Y bueno, como ya no tiene 550 Hz, la frecuencia de FA aquí, tú ya puedes despejar y encontrar FB. Con FB, tú ya puedes encontrar lambda B, con la misma justificación de acá, porque sigue siendo una onda mecánica, una onda nada más. Encuentras lambda B, encuentras y encuentras la posible longitud B para el primer armónico, y recuerdas tú que puede ser dos respuestas. ¿Okay? Eso se resuelve de ahí. Ahora bien, parece que hay más personitas aquí. Voy a ver quién llegó. William, Julio, Javier, un chico llamado iPhone y el señor Kevin. Bueno, ok. Si tienen alguna duda, me pueden escribir al chat, por favor, o solicitan que el micrófono se prenda. O sea, yo creo que no sé si lo puedo habilitar. Debía haberlo habilitado, pero... O ustedes lo apagaron, no lo sabría decir. Sí se puede. Allá, eso queda a su criterio. Quieren hacer una pregunta, lo hacen por el chat o lo hacen en voz y voto. Muy bien. Y el literal C. Si los tubos abiertos resuenan en su tercer sobretono, ¿cómo cambia la frecuencia del pulso? Y este se podría percibir, ¿ya? Yo diría más bien sería, en vez de preguntar cómo cambia la frecuencia del pulso, yo preguntaría, ¿existe pulso? Tal como lo conocemos. O sea, yo preguntaría eso, ¿ya? Y ahí sí, si es que se puede escribir o no. Muy bien, ¿qué hay que hacer ahí? A ver. Lo que sucede es que ya ahora no tenemos un armónico, tenemos el tercer armónico en tubos abiertos. ¿Ok? Entonces el tubo aquí ya está, abierto. Otra vez. Aquí no me voy a demorar mucho porque ya quiero avanzar a otro temita. El tubo ya está abierto, aquí sigue LA. Y me dicen que está en el tercer armónico. ¿Ya? El tercer armónico de esa situación ahí es, bueno, aquí dibujar eso de ahí sí me hace un poco de bolas a veces. Se me hace un poco difícil, por eso es que tengo que tener el libro de la mano, porque a veces no lo recuerdo bien. Entonces, a ver. Semilla, sí. Toca ahí. A ver. A ver, ese de ahí, ese es el segundo. Sí, este es el segundo. Me falta. Esto está aquí, esto está aquí. Un globito más. Listo. Ese de ahí es el tercer armónico. ¿Ya? Pasa, les digo que no tengo tanta práctica dibujando armónicos, por eso es que necesito el libro para poder dibujar. Al menos en los tubos abiertos, que es lo que más tratamos en el laboratorio. Entonces, si ahí ya tengo un tercer armónico, no, perdón, mi error.
Dice tercer sobretono. Nadie me corrigió ahí, nadie me escribió por ahí. No es tercer armónico, es tercer sobretono. Si es tercer sobretono es cuarto armónico. ¿Sí? Si es tercer sobretono es cuarto armónico. Entonces hay que volver a dibujar esto de aquí. ¿Ya? Sin embargo, si tú no quieres dibujar, porque a veces uno se puede confundir, yo a veces tengo problemas con con los tubos abiertos, en dibujar nada más, pero sí me puedo dar todavía un pequeño truco. ¿Cuál es? En que si en un tubo abierto de ciertas características LA, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les mencioné que deben identificar qué caso estamos aquí? ¿Qué caso creen que estamos aquí? En todos los ejercicios hasta ahora no hemos cambiado la longitud efectiva del tubo, o la longitud física tampoco. Por lo tanto, estamos en el caso en donde la longitud efectiva es constante y la frecuencia es variable. Justamente el caso del libro. Al menos este problema es del caso normal. Ya creo que hay otro problema de la talla que es el caso opuesto, ya lo vamos a hacer. Entonces, si yo ya sé que la frecuencia fundamental, FA, ya es definida, la siguiente, el segundo armónico, ¿qué va a ser? 2 veces FA, el siguiente armónico, 3 veces FA, el siguiente armónico, ¿qué va a ser? 4 veces FA. Eso lo pueden ver en su texto sin ningún tipo de problemas. Entonces, si ahora los tubos resuenan en su tercer sobretono, que es su cuarto armónico, ¿cómo cambia la frecuencia del pulso? Sencillo. La frecuencia del pulso ya no está oscilando el tubo A y el tubo B a su primer armónico, está oscilando a su cuarto armónico. Entonces, todo lo que tengo que hacer es determinar cuál es la frecuencia fundamental, que ya lo hicimos en el integral A. Y ahora sería multiplicarla por 4 y hacer la diferencia. No tengo que volver a hacer nada. ¿Sí? ¿Me explico bien? Habíamos determinado la frecuencia fundamental del primer tubo armónico, del tubo LA, y por ende lo vamos a hacer con el tubo B. Hasta ahí sin problema. Sin embargo, basado en la teoría, que ya les he enseñado acá, si yo aumento los números, si yo cambio la frecuencia para un siguiente armónico, manteniendo la longitud efectiva constante, me doy cuenta que en el tubo abierto son los múltiplos pares, 2, 3, 4. El segundo armónico es 2 veces el fundamental, el tercer armónico es 3 veces el fundamental, el cuarto armónico es 4 veces el fundamental. ¿Qué significa? Que si yo me sé el fundamental, yo ya sé todos los demás armónicos, solo tienes que decirme cuál es el que quieres, y consigo la frecuencia y funcionará, al menos en teoría. ¿Ya? Una vez que tú haces eso, encuentras el cuarto armónico del fundamental del tubo A y el tubo B, y ahí te preguntas, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Ahí el programa me pide que saque, si es que, cómo cambia la frecuencia del pulso. Y ahí yo tengo que recordar lo que te había dicho. En los pulsos, para que sea pulso, se ha considerado pulso que tiene que haber la diferencia. 6, 7 Hz. Por ahí. No más. Porque si no, ya entramos a otro tópico. Y la diferencia está entre ese rango 6-7 Hz. No pasa nada. Hay frecuencia de pulso y estamos hablando de pulsaciones y puedes dar una respuesta. Si sobrepasa ese valor, no hay pulsaciones, hay otra cosa. ¿Ya? Entonces, eso sería el análisis para ese tema en cuestión. Si no quieren usar el chat de voz o el micrófono, no sé, ¿quieren hacer una pregunta acerca del tema o cambiamos de aires, cambiamos de situación? ¿Sí? Vamos a ver algo muy interesante. ¿Sí? Vamos a también hacer esta situación aquí para que ustedes lo puedan observar. ¿Me permiten un momentito para poder trabajar acá?
Por acá tenía también una variante con el nivel de intensidad, porque eso también a ustedes les va a importar, el nivel de intensidad. Creo que acá en el tema no hay, la tarea no lo pone más, vamos a hacer nivel de intensidad y también interferencia. ¿Ok? Bien. El nivel de intensidad es aquel en donde tú tienes que tener muchísimo cuidado con intensidad y nivel de intensidad. Las intensidades se pueden sumar tranquilamente en vatios sobre metros cuadrados, linealmente. Qué sé yo, yo tengo una fuente que tiene una intensidad I1 y tengo otra fuente que tiene una intensidad I2 y las pongo ahí a sonar, a trabajar. ¿Cuál es la nueva intensidad? I1 más I2 sin problema, chévere. Pero ahora, si alguien me pregunta a mí, si yo tengo la misma fuente, pero ahora no me conozco la intensidad, pero sé que el nivel de intensidad en decibelios es 50, tengo otra fuente que, a pesar de ser de un fabricante diferente, tiene el mismo nivel de intensidad, que es 50 decibelios. Si los pongo juntos a sonar, no me vas a decir a mí que el nivel de intensidad, el nuevo nivel de intensidad es 100 decibelios. Eso no funciona así. Tenemos un comentario por aquí, a ver. Sí, profesor, después entonces, ¿qué es el segundo tema? El pulso sí se percibe. Ah, ya. El pulso sí se percibe. Depende, te lo dije. Si estamos dentro del rango de 6-7 Hz, se percibirá, porque es pulso, pulsaciones. Si no estamos en ese rango, entramos en consonancia, disonancia, y ahí ya no, eso no estamos tratando de pulsos. Ya no estamos tratando de pulsos ahí. Ok. ¿Listo? Justamente vamos a tratar ese tema porque a veces parece fácil, pero la gente se equivoca con mucha facilidad. Ahí está. Listo. ¿Verdad? Nivel de intensidad. Si tú tienes una fuente sonora, en este caso, una fuente sonora, ¿sí? Y una segunda fuente sonora, esta fuente sonora tiene una intensidad A y un nivel de intensidad A. Recuerden, nivel de intensidad es en decibelios, intensidad en vatios sobre metro cuadrado. Ok. Mientras que acá tenemos una IB y un nivel de intensidad beta. ¿Hasta ahí todo bien? Perfecto. Si a mí me piden a mí cuál será el nuevo nivel de intensidad C, entonces yo te puedo decir tranquilamente que ese nivel de intensidad C, ¿a qué va a ser igual? Directamente es la suma, sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema es la suma. En vatios sobre metro cuadrado, por supuesto. Esa respuesta en vatios sobre metro cuadrado. Pero si a mí me llegasen a pedir el nuevo nivel de intensidad, yo no puedo decir qué es eso. Yo no puedo decir qué es eso. No lo puedo decir. Está mal hecho. ¿Sí? Eso está mal. Eso no es. Entonces, ¿qué hay que hacer, ingeniero? Sencillo. Para poder sacar el nuevo nivel de intensidad, primero tengo que sacar el nuevo nivel, la nueva intensidad, y luego hacer la referencia a I sub 0, que es 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado, y ahí sí trabajar. Ahí sí yo ya puedo trabajar, porque de lo contrario estoy haciendo algo indebido. Les pongo algo interesante, para que ustedes mismos se lo hagan en su propio cuaderno. Imagínense que a pesar del caso que les mencionaba, que son iguales, ¿ya? Ustedes están muy acostumbrados a hacer esto, a que una persona se encuentra a una distancia cualquiera de las fuentes,
No voy a hacer interferencia, todavía no. Y esta persona detecta un nivel de intensidad beta A. ¿Sí? Solamente detecta eso. Solamente detecta eso porque está prendido la fuente A, nada más. Sin embargo, inmediatamente alguien enciende la fuente B, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo nivel de intensidad que esta persona va a escuchar? ¿Cómo hacemos eso ahí? O una pregunta inclusive más interesante, más allá del nuevo nivel de intensidad. ¿Cuál va a ser la variación de nivel de intensidad que esa persona va a escuchar? ¿Cuál va a ser la variación? ¿Ya? ¿Cuál va a ser el delta B? ¿Ya? Y les enseño esto porque de ahí ya ustedes pueden hacer un cálculo mental mucho más rápido, porque es muy común que este tipo de cosas se pregunten a futuro. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso de ahí? Empecemos por lo básico. ¿Ya? Empecemos por lo básico. Este es IB y tiene beta B. Si a esta persona le preguntan cuál es el nivel de intensidad de BA, bueno, él va a decir, es 10 veces logaritmo de IA sobre I sub 0. Por favor, recuerden, I sub 0 es 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Intensidad siempre es vatios sobre metro cuadrado. ¿Ya? Si a alguien le preguntan el nivel beta B, ¿a qué va a ser igual? A 10 veces logaritmo de IB para I sub 0. O sea, es lo clásico que estamos acostumbrados a hacer. Pero si alguien viene y te pregunta la variación de nivel de intensidad entre esos dos puntos, ¿cómo sería esa situación? Sería la diferencia entre estos dos valores de nivel de intensidades. ¿Y eso qué es igual? Después de aplicar logaritmos, después de aplicar diferencia de logaritmo y todo lo demás, de resta todo bien bonito, eso te quedaría 10 veces logaritmo de IA para IB. Ojo, no estoy poniendo I sub 0, estoy poniendo IB. ¿Ya? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Por qué hago esta pregunta? ¿O por qué te digo esto? Porque imagínate lo siguiente. Presten mucha atención. Yo soy una empresa de autos, de construcción, lo que tú quieras, y en países desarrollados del primer mundo son muy estrictos en cuestión de la contaminación sonora. ¿Ya? Entonces, resulta ser de que si tú te pasas de cierto nivel, te obligan a bajar el nivel de intensidad. Imagínate esto. ¿Sabes qué? Yo soy el inspector y yo doy mi reporte de que tu empresa genera un nivel de intensidad de 90 decibelios. Perfecto. ¿Qué dicen las leyes? Las leyes dicen que lo máximo que te puedes permitir a trabajar es 87 decibelios. Perfecto. Entonces uno que no sabe física dice, ok, solo tengo que apagar unas 2, 3 máquinas. Imagínate que tienes 1000 máquinas. Bueno, solo tengo que apagar 3 máquinas y ya está. Mentira. Porque las intensidades y los niveles de intensidades están en escalas diferentes. Las intensidades son lineales, los niveles de intensidades son en decibelios. No lo vimos, son otra cosa. ¿Por qué hago esto? Por una simple razón. Yo quiero pasar de 90 decibelios, bajar a 87. ¿Cuánto es la variación de decibelios? 3. ¿Ya? Es 3 decibelios, perfecto. Significa que IA e IB son las variables de interés. ¿Ya? IA sería la intensidad mayor e IB la menor, más por ahí los tiros. Y a la conclusión es que quiero llegar es que para reducir 3 niveles de intensidad
o sea, para pasar de 90 a 87, el cálculo me da en que tengo que apagar o tengo que reducir la mitad de la intensidad sonora que estoy provocando. O dicho de palabras más sencillas, si tengo 100 máquinas trabajando y todas ellas generan una intensidad sumada, todas tienen una I1, y al final esa I1 al sumada son 100 I1 las totales, para poder obtener o poder reducir los 3 decibelios que la ley me obliga, tengo que apagar la mitad de mis máquinas. ¿Sí? O dicho de otra manera, si yo quiero tener una ganancia de 3 decibelios, ¿cuántas fuentes tengo que poner? Tengo que poner el doble. ¿Sí? Si yo genero con la fuente A un nivel de intensidad de 60 decibelios, al poner una fuente B, pero de otro fabricante, pero de las mismas intensidades y de los mismos niveles de intensidad, lo que voy a hacer es aumentar el nivel de intensidad en 3. O sea, la persona percibiría no 60, sino 63 decibelios, aproximadamente. ¿Ya? Entonces, son cositas que a veces se quedan por ahí, entonces hay que definirlas correctamente. Bien, vamos con interferencia. A ver, ¿qué pasó por aquí? Aquí hay un mensaje. Dice, ahí se puede usar alguna fuente a una cierta posición para que baje el ruido con la interferencia. Sí y no. ¿Qué quiero decir? Porque puedes usar una tercera fuente para que te funcione y haga disminuir. Exactamente, es la solución que te da un texto por ahí, para intentar contrarrestar eso de ahí. Pero hacer eso, aparte de que para la empresa sería más costoso, o sea, habría que ver qué es más costoso, si bajar la producción a la mitad o poner esa fuente de interferencia, pero lo que tú dices es correcto. Me dice, el streaming va a subirse a YouTube también. De hecho, lo que voy a hacer es lo siguiente, sí, lo pienso subir, o sea, me están llamando o me están solicitando mis compañeros de que lo suba, que no es bueno subirlo porque no hay esta interactividad con nosotros. Ya, aquí no, en YouTube ya el video ya está subido y ya no se puede interactuar. ¿Ya? Lo hago para que por si acaso alguien que no vino, bueno, está la opción de YouTube y esto es más, pero esos videos no es que van a estar ahí toda la vida. Yo hago máximo, creo que el día viernes, lo doy de baja. ¿Ya? Y lo volveré a reactivar cuando sea la siguiente charla de streaming. No me gusta tener ese tipo de información ahí subida por gusto. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a hacer esto de interferencia. ¿Sí? Aunque muy buena acotación del señor Paz, muy buena, es verdad. Hay soluciones de ese tipo de situaciones. Es verdad. ¿Ok? Muy bien. Justamente vamos a tratar de interferencia de esta siguiente manera. ¿Un mensaje? Ah, no, eso no es un mensaje. Voy a cerrar esto de aquí. Vamos a tratar ahora de interferencias. Constructiva y destructiva. Listo. Aquí está la persona. ¿Ya? Entonces, por todos es bien sabido que a veces cuando uno habla con un micrófono, a veces como que se escucha fuerte y a veces no. Entonces, eso es porque el micrófono es el receptor y tiene que enviar, es el receptor y aquí los sonidos y todo lo demás. Entonces, lo que tú tienes que verificar es lo siguiente. Aquí y aquí. Un mensaje, me parece que es un mensaje o una unión, no sé, déjenme ver. No, no es nada. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Imagina la onda, bueno, de hecho, es algo que a veces se les olvida considerar a ustedes. La onda está viajando en dónde? En un medio. ¿Cuál es el medio? El aire. ¿El aire cambió? No. ¿El medio cambió? No. Por lo tanto, ¿qué pasa con la velocidad de la onda? ¿Está 140 metros por segundo, ingeniero? Sí, chévere.
Pero, ¿qué característica tiene en todo momento? Es constante, ¿sí? Y por lo general, en los problemas de interferencia, ya sea constructiva y destructiva, tú consideras la propagación de las ondas, en este caso como que fuera una línea recta. Así que en lugar de esta propagación así de sonoras, tú consideras el punto más cercano, la distancia más corta de dos puntos es una línea recta. Entonces, tú consideras esta distancia, que es un R1, tú con esta distancia, que es un R2, ¿sí? Y esta distancia D, que es donde están los parlantes. ¿A qué vaina se parece eso? A un triángulo rectángulo. Entonces, la interferencia constructiva se va a dar ¿cuándo? Cuando la diferencia de recorrido entre estos dos puntos que sea un n lambda, un múltiplo lambda. ¿Sí? Cuando la diferencia de esos recorridos te dé un n lambda. ¿Y cuándo va a ser destructiva? Cuando te dé un factor impar. Así de sencillo. Vamos a hacer el problema 1, que justamente trata de interferencias. O déjenme buscar si tengo uno diferente. Creo que sí, creo que no. Voy a ver. En la tarea vieja tenemos interferencia. Esto es Doppler. Esto es resonancia. Esto es... No la tengo aquí. Bueno, no importa. Muy bien. Dice el tema 1 para los que recién llegan. La banda de metal sinfónico es lata, musical, le piden a usted como parte del grupo de ingenieros de sonido. De hecho, sí hay mucha, o sea, sí hay física para este tipo de situaciones, o sea, no es lata, es verdad. Para ayudar con un problema. Se presentan dos inconvenientes. El primero, vamos a ver cuál es el esquema. Vamos a ver cuál es el escenario que me plantea el ejercicio. Entonces, el escenario, a pesar de que la fotografía que te pone en la tarea está en tridimensional, yo lo voy a poner en 2D. Entonces, tenemos aquí, alguien de ustedes tiene el micrófono encendido. Si no lo va a utilizar para hacer una pregunta, le solicitaría que lo apague. Tenemos el parlante P, P2, P1, ¿sí? Parlante 2 y parlante 1, que se encuentran a una distancia X. ¿Ya? Esa distancia X está oscilando, o según los datos o de demanda, demanda del cliente, tiene que estar entre 8 y 12 metros. ¿Ya? No tengo idea de cuál será el conveniente, pero son los requerimientos de mi cliente. El punto A se encuentra a una distancia de 6 metros. ¿Sí? Aquí está el punto A. Y el punto B se encuentra a 6 y 4 del B. O sea, aquí se encuentra el punto B y esto es una distancia de 6 metros y acá es una distancia de 4 metros. ¿Ya? Bien. A pesar de que está un poquito más dibujado, las líneas son así. Pero bueno, ya vamos a hacer la notificación por escrito. Dice, le piden ayuda para ubicar primeramente los dos parlantes. Le indican que el parlante 2 debe encontrarse al lado del parlante 1. Por lo general son cosas que te van a decir, que las fuentes sonoras estén al menos en un eje paralelos, en el mismo eje, para facilitar el cálculo, para favorecer la construcción del triángulo rectángulo. Debe estar entre 8 y 12 metros. Usted debe indicar al menos una posición dentro del rango del parlante 2, de manera que exista interferencia constructiva en el punto A. ¿Ok? Muy bien. Para una onda de una frecuencia determinada. Perfecto. Y el punto A se encuentra directamente al frente del parlante 1. O sea, lo que yo he dibujado. Muy bien.
Entonces, lo que tengo aquí son las ondas sonoras. Y aquí en el punto A, tiene que haber un recorrido. Ojo, yo sé que los parlantes puede ser que sí, puede ser que no estén apuntando en esa dirección, pero yo estoy asumiendo el caso más ideal. ¿Cuál es el caso más ideal? Que la onda se está propagando directamente desde los parlantes hacia el punto de interés. Y la diferencia de este recorrido óptico me tiene que dar una interferencia constructiva, me tiene que dar un n lambda par. Entonces, yo voy a asumir algo interesante, algo que ustedes ya tienen que conocer, tienen que memorizar. El medio, ¿cuál es? El aire. Por lo tanto, la velocidad del sonido, ¿cuánto va a ser? 340, 344, tú verás cuál quieres utilizar. No hay ninguna restricción con eso. Ingeniero, ¿por qué me dice eso? Sencillo, hijo. Porque me están diciendo que aquí yo leí 229.3 Hz. ¿Qué quiere decir eso? Que ambos parlantes, ¿sí? Ambos parlantes están operando a esa frecuencia. Porque no me están diciendo que los parlantes tienen frecuencias diferentes, que por lo general no es el caso. ¿Ya? Ambos parlantes están operando a esa frecuencia de ahí. Y tú recuerda que la velocidad de cualquier onda, siempre, velocidad de propagación de cualquier onda, siempre es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Tú ya tienes la frecuencia, tienes la velocidad y puedes encontrar la longitud de onda sin mayores problemas. Oye, ingeniero, ¿por qué me sirve la longitud de onda? Sencillo, hijo, porque estoy diciendo que para interferencia constructiva tiene que ser un n lambda, ¿sí? Tiene que haber, incluso me parece que en el texto, aquí tenemos el texto, aquí yo te lo voy a enseñar, interferencia constructiva, a ver, pulsaciones, aquí está, ¿sí? Página 617, en el encabezado te está diciendo claramente, dos altavoces alimentados por el mismo amplificador que emiten ondas en fase. ¿Hay interferencia constructiva? ¿Cuándo? Cuando la diferencia de trayecto es 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda. ¿Eso qué significa? Tú puedes resumir cuando la interferencia constructiva se da cuando la diferencia de recorrido es n lambda, en donde n viene a ser 0, 1, 2, 3. Esos n se los llaman como los niveles de interferencia. ¿Ya? Mientras que la interferencia destructiva se da, aquí yo lo estoy leyendo en el libro, haciendo una referencia, se da en la diferencia de trayecto, lambda medios, 3 lambda medios, 5 lambda medios. ¿Eso cuándo es? No va a ser en el lambda, ¿no? Va a ser en el lambda. Pero hay otra referencia, tienes el libro de Aucayanchi, un excelente libro, excelente para practicar, no para aprender. No para aprender. Para practicar, lo belleza. Pero para aprender, no. Es un libro muy, muy, muy difícil de entender. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el librito que tenemos aquí, que dice que la interferencia destructiva se da cuando el uno es 2n, el otro es 2n más 1, en donde n es el número de orden de interferencia. ¿Ven? Aquí tenemos un comentario. Vamos a ver qué es. ¿Puede decir el nombre del libro? Sí, claro, no hay ningún problema. Es uno de los libros que me gusta utilizar. Un regalo de mis padres. Aquí lo tienes. El libro de Problemas de Física Resueltos y Cómo Resolverlos, el libro de Aucayanchi. Es un libro peruano. ¿Sí? No sé si es bueno, en su época no era conocido, creo que ahorita sí. Pero sí puedo recomendar muchas cosas buenas a este libro. De hecho, hay problemas que hasta la fecha son complicados hacerlo sin trigonometría o cálculo avanzado. O sea, hacerlo por cinemática o dinámica, la física clásica es complicado. Pero bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Aplicar lo que estoy diciendo, pues. Voy a llevar este plano a un plano más sencillo. Aquí está el punto A. Perfecto.
aquí está el pagante P1, aquí está el pagante P2, aquí está mi distancia X, que está obligada por este valor, aquí está la distancia de 6 metros, que es el mismo recorrido óptico, perdón, eso es para interferencia constructiva de ondas electromagnéticas. El recorrido de la onda sonora, aquí está el otro, ¿y qué es de esta forma? Un bendito triángulo rectángulo en esta distancia que está aquí, esta z, ¿a qué va a ser igual? Por trigonometría básica. 6 al cuadrado más x al cuadrado, ¿a qué tiene que ser igual? Z cuadrado. Y z va a ser igual a 36 más x cuadrado y raíz cuadrada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay una pregunta por aquí, creo que un chat por aquí, déjeme ver. Ok, ya, perfecto. Era la visita. Muy bien. Entonces, ya tenemos puesta la trigonometría sin problemas. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Que la diferencia, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser interferencia destructiva. Entonces, ¿cómo yo saco esa diferencia destructiva? ¿Cómo ustedes sacarían este z de ahí? Me estás diciendo básicamente que z menos 6, ¿a qué va a ser igual? O d menos 6, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, esa diferencia tiene que ser esto, o sea, la diferencia de recorrido entre los dos tiene que ser igual a n lambda, para que sea interferencia constructiva. Y como es interferencia constructiva, ¿qué vendría a ser de ahí? Vendría a ser mi punto de interés, de menos 6. Con estas expresiones tú puedes armar una ecuación de segundo orden. Ecuación de segundo orden, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Por este factor de aquí. Este factor de aquí. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Por favor, si vas a hacer una pregunta, adelante. Si no, ten cuidado con la interferencia que podrías dar a los demás. Bien. Puedes usar el chat de voz o usar el micrófono si quieres para hacer una pregunta. No hay ningún problema con eso. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? Con el n. Porque el n es el nivel para la interferencia. ¿Ya? N puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2. Ingeniero, entonces, ¿cuál n tengo que utilizar? No te queda otra más que tantear. ¿En qué sentido? En el sentido de que te quede un valor de x, porque a fin de cuentas x es la variable, pero que esté acotado entre 8 y 12. ¿Sí? Eso es lo que tienes que tener cuidado. ¿Ok? Eso es lo que tienes que tener cuidado ahí, para poder dar un valor. Porque si a mí no me dieran la restricción de 8 y 12, ¿sí? Me dieran una distancia fija, entonces yo ya podría sacar un valor más determinado, un valor más sencillo. Pero como tengo un arco de restricción entre 8 y 12 metros, me veo forzado a observar para un valor de N0, N1, N2, así N3, qué valores de X como respuesta caen dentro de mi restricción. ¿Qué sé yo? ¿Qué quiero decirte con esto? Yo te pongo que N es igual a 1. Perfecto. Me encuentro que digo que N es igual a 1 y comienzo a resolver. Comienzo a resolver el problema y me doy cuenta que X, matemáticamente hablando, X me sale 3, X me sale 4. Matemáticamente hablando, e incluso físicamente hablando, sí hay interferencia constructiva para el punto A. ¿Cuál es el problema? Que no estás cumpliendo la restricción de tu empleador. No estás cumpliendo de que estés...
No sé quién prendió el micrófono, por favor. No sé quién prendió el micrófono, por favor. Sería bueno que lo desactiven y lo enciendan solo cuando quieran hacer una pregunta, ¿sí? Si no, utilicen el chat, si no hay ningún problema, ¿ya? Volviendo al asunto. Puede ser que con N0, con N1, con N2 te dé una respuesta sectiera, una respuesta válida. No hay problema con eso. El problema está en que no te está quedando la respuesta o las limitaciones del problema, de 8 a 12 metros. ¿Ok? Eso es lo que tienes que tener cuidado, porque básicamente es esa situación de ahí. Ahora bien, ahora bien, tenemos el siguiente asunto. Dice la pregunta, aquí estoy leyendo. El líder del grupo, por cuestiones de logística, ubica el parlante 2 a 9 metros del parlante 1. O sea que X ya no es 6, X ya no está entre 8 y 12, perdón, sino que lo pone en 9. Ya X dejó de ser X y dejó de ser una variable, eso va a ser una constante. Y ahora me está diciendo, le pide que le indique si existe, y en caso afirmativo de calcular, al menos una frecuencia menor a 500 Hz, ¿sí? O sea, si hay alguna frecuencia menor a 500 Hz que permita interferencia constructiva y en el punto A. Y al menos otra frecuencia menor a 500 Hz que permita interferencia destructiva en el punto B. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esa situación de manera rapidita. Ya no tengo esta restricción de mi empleador, sino de que esto ya es 9 metros. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el punto A. Aquí tenemos los 6 metros. Aquí está el parlante P1, no problemas. Aquí tenemos el parlante P2, que ya se encuentra a una distancia de 9 metros. ¿Ya? Y aquí, despacito, tenemos el punto B. Que también aquí está a 6 metros. Y aquí está a 4 metros. ¿Ya? Si se fijan, el problema les está exigiendo interferencia constructiva en un lado y destructiva en el otro. Entonces, mi recomendación es aplicar el principio de programación, dividir y conquistar. Primero nos enfocaremos en un punto específico, la interferencia específica que me pregunten, y luego te enfocarás en el segundo punto, repitiendo la misma historia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de nuevo los detalles que a mí no me acuerdo muy bien. Muy bien. Entonces, para interferencia constructiva me están pidiendo si es que existe una frecuencia menor a 500 Hz que la permita. ¿Ya? De hecho, podría darse el caso según el número de orden. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Vamos a usar la calculadora para hacer esto de aquí. Tenemos por aquí. ¿Ya? Para tener a mano. ¿Okay? Voy a borrar el punto B, aunque ustedes saben que está ahí, pero vamos a hacer primero de interferencia constructiva. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería ese camino de ahí? Ese camino de ahí, ¿cuánto es? Bueno, creo que aquí Pitágoras es facilito, ¿no? 6 al cuadrado más 9 al cuadrado, y lo que salga, raíz de 117, 10.8. Si es que quiero ser con cifras significativas,
qué sé yo, 6.0, 9.0, y debería tener, me sale matemáticamente 10.81, 10.8, ¿ya? Y debe tener la misma cantidad de decimales, a hacer suma, así que me quedo con eso. Menos. Aquí 90 grados, pues a alguien le interesa. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué les había dicho yo, caballeros? Y tal vez damitas, no lo sé. Que para que haya interferencia constructiva, la diferencia de recorrido entre las dos fuentes sonoras, o sea, las medias de propagación, que tiene que ser un n lambda, así de sencillo, ¿ya? Oye, ingeniero, ¿y cuál es el lambda de esta situación? Es lo que tenemos que averiguar, es lo que tenemos que buscar. Sin embargo, sabemos que lambda va a estar en función de la velocidad de propagación, que es 340 o 344 metros por segundo, la que tú quieras utilizar, tú especificas eso en el programa, y la frecuencia. ¿Qué quiero decir yo? Tal vez eso es lo que se están preguntando de literal A, porque no me gusta dejarlo todo hecho, también quiero que ustedes participen haciéndolo, en su casa respectivamente. La diferencia del recorrido óptico. Aquí me dice, el literal A se vuelve a la final un problema de matemática. Sí, se vuelve un problema de matemática, un problema de ecuación cuadrática. Me parece que sí. ¿Ya? Ahora sí, que estaba allá. ¿Qué quiero decir yo con la diferencia del recorrido óptico? Te dije que D, que es la diferencia del recorrido, para interferencia constructiva tiene que ser en el lambda. Es decir, la diferencia entre este camino y este camino. ¿D qué sería? 10.8 menos 6. Oye, ingeniero, ¿qué está haciendo? Oye, te estoy diciendo, hijo, la diferencia del recorrido, me disculpo si dije diferencia del recorrido óptico, lo que pasa es que estoy con la película de óptica en física D. La diferencia del camino de las ondas sonoras. La diferencia del camino de las ondas sonoras tiene que darme en el lambda. La onda sonora en B hace esto. La onda sonora en A hace esto. Esa diferencia de recorrido tiene que darme en el antes. Generalmente ahí es donde uno se marea. Uno dice, bueno, y entonces, ¿qué M utilizo? ¿Qué M utilizo? Tranquilo, hijo, que N es los niveles de interferencia. Aquí incluso lo vuelvo a leer, por si acaso alguien no lo sepa, del libro de aquí de Okayanchi, rapidito. ¿Qué es N según Okayanchi? ¿Dónde está esa vaina? Aquí está. N es el número que determina el orden de interferencia. Listo. Entonces, eso va a ser igual a N lambda. Pero punto y coma, tú sabes que la velocidad es lambda por frecuencia. Por lo tanto, la velocidad sobre la frecuencia es igual a lambda. En lugar de poner lambda, ¿qué voy a poner? Velocidad para frecuencia. ¿La frecuencia de quién? Ojo, ¿por qué? Ingeniero, ¿por qué usted está poniendo... Oiga, son dos parlantes. ¿Por qué usted no especifica una lambda A, una lambda B? Lo que pasa es que en los problemas de interferencia se asume o se considera de que las fuentes sonoras son fuentes sonoras que tienen iguales características, igual velocidad, igual longitud de onda, igual frecuencia y todo lo demás. Es lo que se considera. Muy bien, entonces la velocidad ya es 340, 344 metros por segundo. 10.8 menos 6, 10.8 menos 6 te da 4.8 bonitos kilogramos. Entonces, si tú despejas, te quedaría que la frecuencia, ¿a qué va a ser igual? A 340. Oiga, ¿de dónde sale ese valor? Hijo, es la velocidad del sonido, o al menos es la que yo estoy asumiendo. O N sobre 4.8. ¿Ya? Si yo digo
340 dividido para 4.8 me está saliendo 70.83. Lo voy a poner aquí arriba. La frecuencia es n veces 70.8. ¿Ya? Uno me va a decir, oiga, ingeniero, ¿y qué significa eso? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Dice, le pide que le indique si existe y en caso afirmativo calcular al menos una frecuencia, al menos una frecuencia menor a 500 Hz. ¿Por qué crees que te dice menor a 500 Hz? Sencillo, porque te quiere limitar. Porque matemáticamente hablando, como n puede ser 0, 1, 2, 3 y hasta el infinito, en teoría hay infinitas frecuencias que te van a dar interferencia constructiva. Entonces, para no ponerte ese problema, a veces uno cree que eso una frecuencia menor y cree que tiene que poner un menor que 500 y a ver qué sale. Eso está mal. Te está diciendo es que, como tú sabes, las interferencias constructivas o destructivas con el n, que es el nivel el número de orden de interferencia, perdón, puede ser infinitas. Entonces, de alguna manera el problema te limita y te limita con 500 Hz. ¿Qué quiere decir con esto? Que si n vale 0, ¿cuánto sería f? 70.8. Esto es una tontería, perdón. Si n vale 1, ahí 70.8 Hz. Si n vale 2, ¿la frecuencia cuánto sería? 70.8 por 2 es 141.6 Hz. Para n igual a 3, para n igual a 4. ¿Hasta cuándo me interesa a mí seguir buscando? Hasta una frecuencia que sea menor a 500 Hz. Y eso se da, vamos a seguir multiplicando por 4 tal vez. No, 4 no. Tal vez por 6. Tal vez. A ver, por 7. Por 7. Si tú multiplicas n igual a 7, te da una frecuencia de 495.6 Hz. Así que si a mí me dicen, si a mí me contratan y me están diciendo, oiga, le pide que indique si existe al menos una frecuencia menor a 500 Hz, yo le voy a decir, no existe al menos una. Existe, evidentemente n igual a 0 no lo vas a contar, pero existe 70.8, 141.6 y así hasta llegar a 7, hasta el número 7, que es 495.6. O sea, existen 7 frecuencias a las que tus parlantes pueden funcionar específicamente y lograrás obtener interferencia constructiva en el punto A, separados las distancias que tú me estás pidiendo que te ponga. Eso significa interferencia constructiva. Y la destructiva es el mismo chiste. Solamente que D no va a ser N por lambda, va a ser N medios por lambda. Pero es el mismo sagrado chiste. ¿Ya? Vamos a hacerlo para terminar con interferencia, porque si se dan cuenta, interferencia no es complicado. Simplemente hay que tenerle cierto respeto con las limitantes. En interferencia constructiva y destructiva tienes que buscar cuál es la limitante del problema, porque si a mí no me dicen 500 Hz como limitante, me estás diciendo de que voy a tener infinitas frecuencias y matemáticamente es real, pero en la vida real no se da. Entonces, ¿no? ¿Está? Muy bien, vamos a dibujar de nuevo el escenario y vamos a hacer el literal B para terminar ese de ahí. Tenemos, ahora vamos con la interferencia destructiva. Tenemos el parlante 1, aquí teníamos a 9 metros, aquí teníamos el parlante 2. El punto A ya no lo voy a dibujar porque ese ya no me interesa más. ¿Ya? 9 metros, y aquí tenemos, un 6 y un 4. ¿Ok?
Tenemos un 6 y un 4. Vamos a buscar acá cuáles son las limitantes. A ver, hay una preguntita por ahí. Uy, hay un asunto por ahí. Entonces, en la A vamos tanteando la n que me dé un x de rango, ¿no? Sí. O sea, tú vas asumiendo que n es igual a 0, un n igual a 1, un n igual a 2, ¿ya? Y te va a salir una respuesta x, en donde x era la distancia de separación entre los parlantes. Creo que hasta ahí llegamos todos. El problema está en que tu empleador te obliga a colocar los parlantes entre una distancia de 8 a 12. Por lo tanto, tú tienes que buscar, tanteando básicamente, y seguir haciendo, cuáles son los valores de n que me dan esa situación. O sea, qué nivel de interferencia te da. No, nivel de interferencia está mal dicho. Ese par de palabras siempre se me olvida, no es nivel de interferencia. Es orden. ¿Qué número de orden de interferencia? Esa es la palabra. ¿Qué número de orden de interferencia te da la respuesta? Ok. Ok, me dice. Muy bien. Gracias. Bien, vamos a hacer lo mismo ahora para interferencia destructiva, ¿no? ¿Ya? A pesar de que no lo parece, ¿sí? A pesar de que no lo parece, la idea es siempre de que aquí, en esto, de alguna manera, tener el triángulo rectángulo. ¿Ya? Y lo que está pasando es esta situación de aquí. Aquí tú tienes este punto, tengo eso, que es 9 metros, aquí tengo peso 1, tengo peso 2, y acá está el punto de interés. Este es 6, este es 9, este es 4. Ahí está el punto B. Entonces, la diferencia de ese recorrido óptico, ay, por Dios santo, no es óptico. La diferencia de recorrido de esas dos ondas sonoras, ¿a qué tiene que ser igual? A n lambda medios, porque es interferencia destructiva. Entonces, la diferencia de recorrido, la diferencia de movimiento de ondas sonoras tiene que ser igual a n lambda medios. ¿Sí? En donde n ya les dije qué significaba. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia? 6 menos 4. Lo que recorre este man menos lo que sea este man tiene que dar menos. Así sencillo, nada más. Y nuevamente, n sobre 2, y en vez de poner punto y coma, en vez de poner lambda, ¿qué voy a poner? La velocidad es lambda por f. Porque no me interesa la magnitud de onda en este problema, me interesa la frecuencia. ¿La frecuencia de quién? La frecuencia de la onda sonora, que casualmente es la misma frecuencia de los parlantes. O sea, todo va concatenado. La física no es inventarse las cosas, sino ver la relación de los fenómenos físicos. ¿Cómo se concatenan aquí? Velocidad sobre f. ¿Ya? 6 menos 4, 2, 2 por 2 son 4. ¿Ya? ¿Cuál es la limitante? La limitante es 500 Hz, lo mismo. Interferencia destructiva en esa situación de ahí. Entonces, aquí te queda que la frecuencia va a ser igual que cosa a 340 por n sobre 4. Sí, ¿verdad? 2 y 2 acá, 4 se va al otro lado. 340 dividido para 4, ¿cuánto es? 85. Quiere decir que la frecuencia sería 85N de Hertz. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a tener que, para una frecuencia específica, ¿sí? De 85 por
85 por 2, 85 por 3, 85 por 4, 85 por 5, y así hasta que la limitante me sea de 500 Hz. ¿Ya? Ahora lo interesante es que ustedes se pudieron haber dado cuenta ahora, ingeniero, pero en el caso de la interferencia constructiva de punto A me salió un aproximado de 70, por ahí más o menos, ¿no? 70N. Y aquí me está saliendo 85N. Si usted me está diciendo que los parlantes por lo general trabajan a la misma frecuencia, entonces para esas diferencias de recorrido óptico es poco probable de que se escuche interferencia constructiva en el punto A y al mismo tiempo interferencia destructiva en el punto B, cosa que el literal B no está preguntando. El literal B preguntaba por su lado, preguntaba interferencia constructiva en el punto A, chévere, y luego preguntaba interferencia destructiva en el punto B, chévere, pero no te exigía de que se haya constructiva en el A y destructiva en el B en el mismo tiempo. Eso no te lo exigía, pero eso sí te lo pide el literal C, es lo que vamos a tratar. Ya leí este mensaje. Ahora sí. Dice, y justamente lo que dice acá. Luego de ayudar con todo esto, usted se pregunta, ¿existe alguna frecuencia que provoque la interferencia constructiva en A y la interferencia destructiva en B? Antes que nada, primeramente, ¿qué hora es? 9:30. ¿A qué empezaba el streaming? A las 8. ¿Sí? Entonces, porque ya puse una alarma, porque tengo otra cosa que hacer ya mismo. Vamos a terminar con ese pasito. Muy bien. Cansado. Bien. Sabemos que en el punto A la frecuencia era un aproximado de 70N. Y sabemos que en el punto B la frecuencia era de un 86, creo que era. Déjame ver, 340 dividido para 4. 85. 85N. Entonces, como N tiene que ser un número entero, ¿sí? O debe ser un número entero, ¿sí? O por lo general es un número entero, ¿sí? Aquí lo único que te toca hacer es ¿qué cosa? Igualar las frecuencias. O sea, te tocará igualar las frecuencias y observar la relación que existe en el NA y en el NB. ¿A qué me refiero con esto? Si tú igualas las expresiones aquí, vas a encontrar una relación entre NA e NB. Es decir, NA es 2 veces NB, NA es 1.1 NB, o sea, cosas así. ¿Ok? Entonces, una vez hecho eso, ¿tú qué tienes que hacer ahí? Comenzar a jugar. Ya que son números naturales, N es un número natural. Ingeniero, ¿de dónde está sacando N que es un número natural? Otra vez. Vamos al librito, vamos, siempre hay que tener una referencia para que tú puedas dar una opinión. ¿Ya? Aquí tenemos, no sé si, incluso aquí lo pueden leer en el texto, ondas mecánicas, sonidos, ¿sí? Y te dice la parte de interferencia destructiva, no sé si se puede enfocar bien ahí, aquí te da N de acá, y te dice que
siendo n el número que determina el orden de interferencia. Además, n es 0, 1, 2, 3, y así hasta el infinito. O sea, n es un número natural. Por lo tanto, si tú sacas esta relación entre NA y NB, o sea, ¿cuál es la igualdad? ¿Ya? Tú puedes ir tanteando, otra vez ir tanteando, y encontrar para qué valor de n ambas frecuencias coinciden. Evidentemente no va a coincidir el número, el n, porque va a ser generar diferentes, pero las frecuencias coincidirán. Y de esa manera podrás encontrar a qué frecuencia estamos tratando. ¿Sí? Por supuesto, con la premisa de que la frecuencia resultante no te vaya a salir, o la respuesta que digo, las frecuencias iguales no te vaya a salir a 500 Hz, porque tenemos que mantenernos en esa premisa. Bien, entonces, me falta hacer uno más, pero ya me gustaría terminar porque tengo otras cosas que hacer. Ya, tengo otras cositas que hacer. Mañana hay maestría y hay que comenzar las tareas de la maestría. Ok, chicos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes revisan el calendario, tenemos la actividad de la pizarra, digámoslo así. Me parece que es el día viernes, creo, no estoy seguro, pero está el calendario. Así que ahí vamos a volver a reforzar esto sin ningún tipo de problemas. Yo creo que eso sería todo lo que les puedo dar en el lapso de tiempo que les prometí. Espero que les haya servido. Y nos vemos en la siguiente charla streaming, que oficialmente es en más tiempo ahí. ¿Ok? Hoy día no lo voy a subir, tengo sueño. ¿Ya? Hoy día no lo voy a subir, tengo sueño. Entonces, ya será para otro día, sin problema. ¿Ok? Entonces, cuídense. Buenas noches, señores. ¿Ok?